¿Vale? Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Sé que algunos venís porque les interesa mucho el tema y otros porque en las asignaturas cuenta como nota o algo así. Pero bueno, sea por lo que sea, estáis aquí y para nosotros es muy agradable porque montamos estas actividades y este ciclo de conferencias con ilusión y sabiendo que les puede ser útil, ¿vale? Y siempre no sé por qué uno piensa en invitar gente de fuera, ¿vale? Y tenemos gente muy valiosa, muy actualizada y muy potente en un montón de temas. Y ese es el caso de Manuel Ángel. Manuel Ángel es profesor, es catedrático de universidad. Muchos de vosotros los que están aquí de estructura de datos lo tenéis como profesor. Y es una persona muy curiosa, inquieta y que siempre se está actualizando. Entonces, a lo largo de su carrera ha investigado sobre diferentes temas y ahora está muy preocupado o muy entusiasta con la investigación en la programación cuántica, también en temas de ciberseguridad, en la aplicación en todos estos ámbitos y en la docencia de la IA generativa. Así que bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Manuel Ángel y ya los dejo con él. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias por los cumplidos. Soy muy inquieto, sí, veréis que me muevo mucho por aquí. Curioso, no sé, ya estoy viejo, no mismo no soy tan curioso, pero bueno, esto no quería que se viera, aquí. Muchas gracias por todo, muchas gracias por venir. Yo creo que nunca he visto el salón de actos así de lleno, jamás. Ni en la entrega de premios de Santa Tecla, ni cuando daban palomitas, no sé, cuando lo del cine sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. No tengo palomitas para daros, pero... pues nada, pues vamos a empezar. Yo planteé esto de la píldora roja por esta imagen. Esto es de la peli Matrix. Y yo después, anoche, pensando y practicando y tal, decía que son del siglo XXI. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la peli Matrix? Matrix 1. Vale, me quedo más tranquilo. Porque si no, digo, esto no tiene sentido verlo, ¿no? No obstante, para los que no lo hayáis visto, un resumen muy rápido de Matrix es que hay un hacker, si no recuerdo mal, se llama Thomas Anderson, que se entera por ahí que hay un movimiento llamado Matrix y por la noche pues él se dedica a buscar información sobre eso. En un momento dado entra en contacto con él otra hacker llamada Trinity, pone una consola de esas que solo usamos nosotros y que la gente piensa que hacemos magia cuando estamos metiendo comandos ahí en la línea de comandos, en la terminal, y en un momento dado pues le lleva a ver al jefe de la resistencia, llamado Morfeo, que le dice que la vida no es lo que él piensa. Llegamos al tema de la caverna de Platón. Lo habéis estudiado en filosofía, ¿no? En bachillerato, la caverna de Platón. Vale, pues eso, la caverna de Platón. Y le dice que le da a elegir entre la píldora azul y la píldora roja. La píldora azul le dice, si quieres coger la píldora azul, mañana te despertarás en tu habitación, no te acordarás de nada y seguirás viviendo tu vida. Y si coges la píldora roja, vivirás en el País de las Maravillas y yo te voy a enseñar cómo de profundo es la madriguera del conejo. Ahí haciendo un juego de palabras con Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en este momento, pues puesto que faltan sitios, os invito a los que queráis seguir con vuestra vida y no hacer nada más, cogéis la píldora azul, os vais, luego le pedís a ChatGPT que os haga el trabajo, el informe que haya que presentar para la asignatura y seguís con vuestra vida. Y los que queráis aprender algo o queráis ver de qué va esto, pues que os quedéis conmigo en la píldora roja
y disfrutéis. Espero que ahora no os vayáis todos y me dejéis el salón de alto bajo vacío, ¿no? Bueno, pues de eso va la asignatura, o sea, la asignatura no, de la charla. De eso va de que estamos en un mundo de cambio y entonces, pues, podemos seguir como estamos, podemos seguir haciendo las cosas que aprendemos en la carrera y que nos van a dar de comer mañana, o podemos pensar un poquitín más allá y ver que a lo mejor no es todo la lógica clásica que usamos en primero y que hay otras cosas que a lo mejor nos pueden dar todavía más dinero. Entonces hay que arriesgarse, ¿no? Hay que dar ese salto, salir de matriz y aprender otras cosas. Y en el futuro, pues eso, el trabajo de un ingeniero informático es siempre pegar saltos, salir, aprender y no tener miedo a tener a aprender cosas nuevas. No me voy a presentar porque ya me ha presentado excelentemente Marcela, me conoceréis porque soy profesor de aquí, me dedico a la ingeniería de software, a la ciberseguridad y bueno, pues a la computación cuántica, pues porque me apasiona. No sé si la entiendo, ese es el gran problema, pero me apasiona. Quiero agradecer viendo esto también el gran trabajo de Javier Albusac por el cartel, que es fabuloso, nunca me había pensado yo que iba a estar con gabardina. Y con la píldora azul y roja. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? ¿De qué va todo esto y por qué? ¿Por qué nos metemos en la computación cuántica? Los ordenadores de hoy en día funcionan muy bien, tenemos nuestros estados binarios, 0, 1, que ya ni siquiera usamos los bits, lo veis en primero, en arquitectura, eso está en segundo, ¿no? Arquitectura, en tercero. Pero ahí ya tampoco se ven ya casi los bits, ya es más alto nivel. Entonces es básicamente electrónica digital y ya a partir de ahí nos abstraemos, nos ponemos a programar y ya usamos bytes o cosas más grandes y sabemos que las cosas funcionan como deben funcionar y cuando hay un error es porque hemos metido la pata, ¿no? Y entonces tenemos que depurar el código y ver dónde hemos metido la pata porque las cosas son deterministas. Eso, pues, está basado en toda nuestra historia de la cultura occidental. Ya Demócrito, en el año 400 a.C., dijo que la materia estaba formada por eso que llamó átomos, del griego, que no habréis estudiado ninguno griego en bachillerato, temno, que significa partir, cortar. Entonces, tomos, que sí sabéis lo que es un tomo de una enciclopedia, aunque a lo mejor ya no tenéis una enciclopedia tampoco y no sabéis lo que es un tomo, significa un trozo, ¿no? Pero a lo mejor habéis oído la palabra tomografía o cosas así, ¿no? Que es hacer un análisis por cortes. Bueno, pues él dijo que la materia estaba al final en cosas muy chiquititas que no se podían dividir más, que eran los átomos. Y entonces, bueno, pues a partir de los átomos nosotros empezamos a construir el conocimiento y decimos, pues ya está, tenemos la materia y entonces pues la física newtoniana funciona perfectamente. Hacemos la abstracción de que una manzana cogemos el centro de gravedad y ahí hay unas fuerzas y con eso pues ya lo tenemos todo, ¿no? O sea, si hay una fuerza para abajo, la fuerza de la gravedad no es una fuerza, pero bueno, la manzana cae y todo eso, ¿no? Entonces, en base a todo eso que conocemos y que vemos en el día a día, en nuestra matrix, pues tenemos las 3 leyes de Newton, que si os acordáis era la ley de inercia, la de que la fuerza es igual a masa por la aceleración y la acción y reacción, ¿no? Básicamente las 3 leyes de Newton y todo funcionaba muy bien. Y luego se fueron descubriendo más cosas en física y pues con eso pues llegábamos a hacer los ordenadores que conocemos. Pero yo creo que esa manzana de ahí, de Newton, que es una leyenda, a Newton no le cayó la manzana en la cabeza, la historieta que se cuenta para decir que se le ocurrió, pues yo creo que es una de esas píldoras que nos hacen salir también de Matrix. Porque fijaros que el primer logo de Apple era ese ahí en el 76 y aunque no parecía una empresa de ordenadores, es Newton debajo del manzano con la manzana que le va a caer. Lo que pasa es que eso era mejor para vender sidra más que para vender ordenadores.
Entonces al final, pues ya en el mismo año 76 se dieron cuenta de que el logo no valía para nada y fueron evolucionando, ¿no? Entonces creo que la manzana es algo que nos ha hecho salir, porque fijaros que ya Eva, según nos cuenta la Biblia, que también es otra historia, tomó la píldora roja, cogió la manzana y salió del mundo matriz del paraíso y salió y se fueron expulsados al mundo real, ¿no? Entonces, pues depende de dónde mires la manzana, pues tenemos a Newton por abajo, a Job por la derecha o a Eva por la izquierda, y entonces pues yo creo que esa manzana es algo así como un MacGuffin. ¿Alguien sabe lo que es un MacGuffin? Seguro que Antonio lo sabe. ¿Nadie más sabe lo que es un MacGuffin? Bueno, un MacGuffin es, en una película, es algo que obliga a que la historia se desarrolle. Por ejemplo, el maletín de Pulp Fiction. ¿Habéis visto Pulp Fiction? Pues el maletín, que nunca sabemos lo que hay dentro, pues obliga a seguir toda la historia, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues yo creo que la manzana es la que nos hace también nos impulsa a salir, pero bueno, nosotros vamos a tener otros MacGuffin y otras más cosas que vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra vida con la computación cuántica. Porque ahora ya, en serio. Todo esto surge de ahí. Probablemente esta es la imagen más importante de la historia de la ciencia moderna. Conferencia de Solvay, en 1927. Y si os ponéis a mirar en detalle, veréis a caras que os parecen, que resultan conocidas. Por supuesto, ya tenía su puesto de honor y está justo en el centro, Albert Einstein, pero bueno, ahí tenéis a gente que habréis oído de alguna u otra manera, como Marie Curie, como Schrödinger, como Planck, como Bohr. Había gente más importante ahí. Lorentz también, son físicos que cambiaron la historia. ¿Y por qué cambiaron la historia? Porque aquí dijeron que Matrix no era Matrix, que el mundo real que nosotros vemos está sustentado por algo que funciona de una manera que no conocemos, que es la física cuántica. El mismo Planck inventó eso de los cuantos porque vio que la energía de los fotones se transmitía en cuantos, no de forma continua. Y entonces vieron que cuando traspasábamos un umbral hacia más abajo de un tamaño que es el tamaño de la constante de Planck, pues las cosas no funcionaban como esperábamos y que la manzana ya no caía, que incluso la manzana subía para arriba. Entonces, claro, esto hizo que la gente tuviera que empezar a investigar el porqué de las cosas. Y claro, este señor, que ya está muerto, pero que fue otro de los grandes físicos de la mecánica cuántica, Richard Feynman, que fue Nobel en el 65, dijo que los ordenadores clásicos no nos iban a servir para modelar la realidad cuántica. Y que, por tanto, si en algún momento queríamos entender la realidad cuántica, necesitábamos ordenadores que fueran cuánticos para poder modelar esa realidad cuántica. Porque un ordenador clásico no iba a ser capaz, por potencia, por capacidad, de entender eso. Entonces, este señor se inventó el concepto de computador cuántico, con la idea de quiero que me ayude a entender la realidad cuántica. Sin embargo, también dijo otra frase que no, es un jarro de agua fría, y es esta: si crees que entiendes la mecánica cuántica, entonces no entiendes la mecánica cuántica. Y aquí estamos. Estamos en computación cuántica, pero realmente no sabemos cómo funciona. Lo intentamos, ¿vale? Lo intentamos e intentamos sacar provecho. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ponemos a todo esto? Porque, bueno, Feynman quería simular sistemas cuánticos, pero nosotros somos informáticos, porque lo hagan los físicos, ¿no? ¿Para qué? Pues porque nos promete eso, que problemas que son intratables ahora mismo, habéis oído los problemas tratables, intratables, los NP completos y todas esas cosas, ¿no? Que tardarían
más que lo que de la edad del universo en ser finalizados con un algoritmo, mediante la computación cuántica tenemos un tiempo que hará que el algoritmo termine durante nuestra vida. Eso es una promesa que merece la pena tomar la píldora roja. O sea, si yo soy capaz de resolver un problema intratable en unos cuantos segundos, pues merece la pena investigar en eso. Y de eso va esto. Vamos a agilizar ciertos algoritmos de problemas intratables. Y claro, al principio nadie sabía cómo funcionaba esto, había prototipos. Un ordenador cuántico es eso que veis ahí a la izquierda, pero bueno, como todo en el hardware, el computador cuántico es la puntita de ahí abajo. Todo lo demás son conexiones. Lo que pasa es que con un ordenador clásico está todo tan integrado en la placa que no se ve y ves el procesador. Ahí todo eso son conexiones y realmente el computador, la CPU cuántica, está ahí abajo. Y aunque ya no se cumple la ley de Moore, que lo habrán explicado en las asignaturas de arquitectura, de estructura de computadores y tal, porque ya hemos llegado a un nivel en que no podemos llegar, pues parece que en computación cuántica sí que se vuelve a cumplir. Eso de que se duplica la potencia de los ordenadores cada año y medio. Bueno, pues si os fijáis, los grandes inversores, investigadores, empresas dedicadas a la computación, están duplicando la potencia de los ordenadores cuánticos, con lo cual ya es una cosa que está aquí, no es algo que solo había en un laboratorio, sino que ya podemos usar los ordenadores cuánticos. Y entonces llegará un momento en que llegaremos a la supremacía cuántica. Bueno, de hecho, hay quien dice que ya hemos llegado. Google dijo que lo consiguió. La supremacía cuántica, ¿qué consiste? Consiste en que en algún momento seamos capaces de hacer algoritmos clásicos en menos tiempo mediante un ordenador cuántico. Y Google dijo que lo hizo, pero luego salió Dewey diciendo que habían hecho trampa y claro, bueno, esto es propaganda, ¿no? Pero en algún momento los ordenadores cuánticos resolverán esos problemas que ahora mismo no somos capaces de resolver y tendremos esa supremacía cuántica. Y al final os diré por qué esto es importante, porque es que se acaba nuestro mundo, por así decirlo. Hay cosas en las que confiamos en informática que dejan de ser útiles y tienen mucha importancia. Pero bueno, no nos pongamos catastrofistas, también nos abre un gran futuro en farmacia, en química, en bioquímica, en finanzas, en análisis de sistemas dinámicos como el clima, en optimización. Todas esas cosas van a cambiar para bien. Y hay otras cosas que cambiarán, tendrán que cambiar para bien porque van a cambiar para mal, como por ejemplo la criptografía. La mayoría de los sistemas criptográficos se basan ¿en qué? En que no vamos a ser capaces, por fuerza bruta, de reventar la clave antes de que nos muramos. Porque si sacamos la clave después de habernos muerto ya nos da igual, ¿no? ¿Qué más nos importa ya lo que ponía el mensaje? Pero con la computación cuántica vamos a ser capaces de reventar esa clave. Y entonces ya las cosas cambian. Y cambian mucho. Luego hablamos de eso. Claro. Pero para todo eso yo os estoy vendiendo aquí la moto, me he metido con Matrix, os digo a Newton, Demócrito, os digo que hay una cosa computación cuántica, pero ¿cómo se hace eso? ¿Que es un lenguaje nuevo? ¿Solo un ordenador nuevo, pero yo puedo programar en Java? ¿O cómo? Bueno, pues desgraciadamente tenemos que comprender algo de lo que es la mecánica cuántica, y eso, por desgracia, no lo habéis visto en primero en física. Ni en el bachillerato, ni en nada. Entonces, pues vamos a ver los conceptos mínimos pues, para ver cómo funciona esto. Lo primero, esto sí lo habéis estudiado en el bachillerato, ¿verdad? ¿Os acordáis del modelo de Bohr? Que era una pelota gorda, que era el átomo, y luego una serie de pelotitas alrededor, que eran los electrones. Y sabéis que esto es mentira, ¿no? Esto no es así, porque realmente ni hay pelota gorda ni pelotas pequeñitas. Esto se le ocurrió a Bohr, porque claro, si tú cogías una lámina de oro y le lanzabas electrones, pues los atravesaba, entonces tenía que estar media vacía la materia, pero no está medio vacía porque haya pelotitas, sino porque a nivel microscópico las partículas se comportan así. ¿Os acordáis de eso en química de los orbitales S, P, D?
que teníamos eso, y que luego llevaba a las valencias, pero bueno, pues es eso de ahí. Entonces, ¿por qué está medio vacío en la materia? Porque tenemos nubes de probabilidad donde podemos encontrar electrones, pero son nubes de probabilidad. Ni siquiera sabemos lo que es un electrón. Lo consideramos una pelotita para poder entenderlo. Entonces, ¿qué es esa nube de probabilidad? Tenemos una probabilidad de encontrar un electrón o no encontrarlo. Bueno, ¿y si utilizamos esa probabilidad para hacer cálculos? De eso va la computación cuántica. De utilizar la probabilidad de las partículas microscópicas a nuestro favor. Y entonces pasamos de nuestro mundo clásico en el que tenemos cosas que podemos pegarle patadas, el hardware, ¿no? en las partículas, y cosas que no vemos pero que sabemos que existen, como las ondas, el wifi, que lo tenemos aquí, la luz, que no sabemos muy bien cómo es, pero bueno, son ondas, a pasar a algo en el que no sabemos bien cómo son las cosas. Hay quien dice la dualidad onda-corpúsculo, ¿no? de la luz, pero realmente es que no sabemos lo que es. Es que se comporta de las dos maneras y ahí tenemos nubes de probabilidad. Entonces sabemos que hay una probabilidad de que ocurran cosas. Entonces bajemos a ese nivel. Pero claro, nos vamos a encontrar con problemas como este. El problema de la incertidumbre de Heisenberg, que todo el mundo habréis oído hablar como que no podemos saber a la vez la posición y la velocidad de una partícula, ¿no? Pues eso es lo que dijo Heisenberg. Heisenberg lo que dijo fue que el cambio de posición, la X, y el cambio en el momento, ¿os acordáis del momento angular, esas cosas, ¿no? Vale, multiplicado por el cambio en el momento es menor que la constante de Planck. Entonces, si sabemos un poco más dónde se encuentra, sabemos un poco menos cómo se mueve. Algo así. Pero a nivel macroscópico sí lo sabemos, porque superamos la constante de Planck. Volviendo a Matrix, podríamos decir que nuestra incertidumbre es ese gato negro, que es el que genera los déjà vus en la película, pero que no sabemos muy bien cómo, si está o no está, si se mueve para un lado o para otro. Y esto nos lleva al otro gato famoso de la cuántica, que habréis oído hablar en muchas de las películas de ciencia ficción, que es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es que nadie piense que Schrödinger mató gatos para hacer el experimento, es un experimento mental. Es un experimento mental en el cual metes un gato en una caja cerrada con un veneno en una vasija. Conectado, esa vasija tiene un martillo, el martillo puede caer si hay una partícula atómica con un periodo de semidesintegración de no sé qué, entonces hay una probabilidad de que se produzca la desintegración de la partícula radiactiva, se lance el martillo, se rompa la vasija y el gato se muera. Pero como está dentro de una caja que no vemos y no oímos, pues si oímos maullar al gato ya sabemos que está vivo, no sabemos si está vivo o está muerto. Entonces, hasta que no abramos la caja, no sabemos qué ocurre. Cuando abrimos la caja, sabemos lo que ha pasado. Entonces, antes de abrirla, el gato está vivo o muerto a la vez. Eso es lo que decía. Y es, antes de mirar una partícula microscópica, puede o no estar ahí. Puede estar o no en ese orbital. Y cuando lo abrimos, si el gato está muerto ya no se mueve, y si está cabreado porque lo has encerrado, se pega un salto y se va. Pero ya no cambia, no vuelve a la caja, o no sale de la caja, ¿vale? Eso se llama colapsar. Bueno, pues podríamos decir lo mismo en Matrix. Cuando están en esas vainas produciendo la energía para las máquinas, para el Skynet de Matrix, pues están vivos y no vivos a la vez. Porque realmente están viviendo la vida en Matrix, pero realmente no están viviendo la vida. Son pilas, son baterías. Entonces tenemos ahí una superposición también. Tenemos el entrelazamiento. ¿Qué es el entrelazamiento? Pues que podemos hacer que dos partículas cuánticas se comporten de la misma manera. Y en Matrix nos lo dicen claramente. Si mueres dentro de Matrix, mueres en la vida real. No puede vivir la mente sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la mente. Bueno, pues también tenemos el entrelazamiento. O sea, que veis cómo al final Matrix nos va llevando por ese McGuffin que os decía. Pero bueno, ¿qué es el entrelazamiento? Pues es eso. Nosotros podemos enlazar los bits para que se comporten de la misma manera. Y cambia la cosa. Ya no es x es igual a x más 1, sino
que si yo cambio A, B se cambia también a la vez y sin que lo haya tocado. Y tenemos la teleportación. Nosotros podemos lanzar partículas cuánticas de un sitio a otro, y esto se usa mucho en comunicaciones. A distancia se está transmitiendo información ya sin que haya un canal establecido. Que esto es lo famoso que dijo Einstein de que Dios no juega a los dados. Y le contestaron que no solo es que no jugara a los dados, sino que encima escondía el resultado para que no lo viéramos. Pues va de esto. Si os acordáis en Matrix, para salir de Matrix había que utilizar las cabinas telefónicas, que vosotros ya, que sois del siglo XXI, tampoco habéis visto lo que es una cabina telefónica. Utilizaban los teléfonos móviles para comunicarse, los Nokia, y utilizaban las cabinas telefónicas para salir de Matrix. Pues se teleportaban desde Matrix al mundo real. Y desgraciadamente no tenemos el clonado. Ese es el agente Smith, que es uno de los malos de la peli, ¿no? Que es un agente se supone que es un agente del gobierno que persigue a Neo, y en un momento dado, pues cual virus informático se replica. Desgraciadamente, en computación cuántica no tenemos clonado. ¿Y eso qué significa? Que no podemos hacer el x es igual a x más 1, ni a es igual a b, ni cosas de esas. O sea, no podemos utilizar variables a las que le asignemos el valor de otra. Porque una partícula se comporta de una manera, pero no podemos tocar el resultado, no podemos copiar una en otra. Y eso nos rompe la cabeza ahora mismo. ¿Cómo hacemos un algoritmo si no podemos hacer un for i igual a 1 y más y menor que n y más, si no podemos copiarlo? Bueno, pues tenemos que jugar con lo que tenemos, que son los qubits, los bits cuánticos. En eso lo que significa es que en la computación clásica tenemos ceros y unos, que todos hemos usado, y en la computación cuántica pues tenemos algo que ni es 0 ni es 1, sino todo lo contrario. Es decir, en función de cómo esté la partícula cuando la leamos, cuando abramos la caja del gato de Schrödinger, será un 0 o será un 1. Diré, bueno, pero si es un 50%, ¿qué hago ahí? Bueno, es que nosotros podemos tocar ahí para influir en lo que vamos a leer. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues con otro experimento mental, con otro artefacto mental, que es la esfera de Bloch. La esfera de Bloch representa el qubit y nosotros sabemos que si cuando leamos ese qubit va a estar en el polo norte, tendremos un 0, y si está en el polo sur es un 1. Pero nosotros podremos rotar esta esfera como queramos para tener más o menos probabilidad de leer un 0 o un 1. Y de eso va la computación cuántica, de modificar las probabilidades para que mi probabilidad de obtener el resultado que quiero sea mayor. De eso va. Y dice, bueno, vale, pero si estamos hablando de partículas microscópicas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tocamos esos qubits para que funcione? Pues con esto. Y ya empieza aquí la matemática y es cuando empieza la gente a asustarse y se va. Porque empezamos a tener ahí una serie de matrices, y estas son las chiquititas, que empiezan a decir, uff. Y tenemos ahí ya, además ahí están ocultos números complejos, que no están puestos, son números complejos. Fijaros que tenemos ya el e elevado a i, pi partido de 4 y muchas otras cosas. Y lo que hacemos esto se llaman puertas cuánticas, y nosotros vamos a ir aplicando puertas cuánticas para ir rotando esa esfera de Bloch e ir consiguiendo que la esfera se coloque en la posición que debe estar cuando la leamos. Entonces, de aquí la fácil de comprender es la primera, la X, que es un NOT, como las puertas de electrónica digital NOT, de toda la vida. Y bueno, y somos capaces luego también de hacer la puerta AND, y por lo tanto, como tenemos la puerta AND y la puerta NOT, podemos hacer puertas NAND, y ya tenemos todos los circuitos digitales, los podemos hacer. Lo que pasa es que no nos interesa, porque la electrónica digital funciona mejor para eso. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar un ordenador carísimo para hacer algo que hace un chip integrado que cuesta céntimos? Y la otra que nos interesa aquí, porque no quiero meterme, es esa puerta H, la puerta de Hadamard, que básicamente lo que hace es poner en superposición, es decir, meter al gato dentro de la caja. Y entonces estamos en una superposición en un 50% de probabilidades, y ya podemos ponernos a jugar con ello. Con todo eso, pues empezamos a crear circuitos cuánticos al estilo de la electrónica digital. Pero aquí somos un poco más artistas y parecen pentagramas de música.
Entonces, pues tenemos ahí nuestro pentagrama. Fijaros que aquí al principio, pues, aquí funciona esto así, aquí. Tenemos nuestra inicialización de los bits, ponemos en superposición algunos, hacemos algunas operaciones y al final medimos. Y con eso esperamos obtener el resultado. Obviamente esto es un circuito que no hace nada, nada más que es un ejemplo. Y además tampoco tendría sentido que solo midiera un qubit, porque a lo mejor, a ver, si es un sí o no, pues vale, pero nos va a interesar resolver problemas más complejos. Como por ejemplo esto que es el considerado hola mundo de la computación cuántica, que es el algoritmo de entrelazamiento. Eso de que ocurría que si mueres en Matrix te mueres en la camilla al lado de Trinity, pues eso. Y fijaros que solo tiene 2 puertas, pero lo que asegura este circuito es que tenemos 2 ceros de entrada, metemos a uno de ellos dentro de la caja del gato de Schrödinger y cuando leemos, o leemos un 0, 0 o leemos un 1, 1. Los 2 qubits se comportan de la misma manera. Sin haber hecho nada con el de abajo, se entrelaza con el de arriba. Y eso nos suple un poco eso de que no tenemos el clonado, porque podemos trasladar información de unos a otros. O, por ejemplo, este otro circuito, que parece muy simple, pero es que de los primeros que te empieza a explotar la cabeza. Es el algoritmo del phase keep-back. ¿Y qué significa aquí? Bueno, a ver, todo el mundo hemos hecho un if en alguna ocasión en un lenguaje de programación, ¿no? Si el número es par, imprímelo. Pues lo que hace este algoritmo es un if, pero lo hace al revés, y es que el cuerpo del if modifica la condición. Imprimes el número y por tanto el número es par. Pero no porque cambies el número, sino porque el número es par. Entonces, cambiamos la condición con el resultado. Lo que os decía al principio de que la manzana cae para arriba y no lo entendemos. Claro, el problema es que en una charla como esta no me puedo poner a hacer ejemplos, ni podéis salir de aquí saliendo programando cuánticamente, porque es algo complejo. Pero bueno, que tengáis esas ideas de que la realidad ha cambiado, ¿no? Y vamos a ver algunos algoritmos que, no sé cómo voy, muy bien de tiempo, vale, que ya hacen cosas de verdad. El primero de ellos sería el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover es un algoritmo de búsqueda. Habéis hecho los típicos algoritmos de la búsqueda binaria, ¿no? De que si el vector está ordenado, miras el elemento del medio, si es mayor te quedas con la mitad de abajo y si no te quedas con la mitad de arriba. Eso lo sabemos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos el vector ordenado? ¿Qué hacemos? Pues no nos queda más remedio que consultar todos los elementos hasta que lo encontremos o no encontrarlo si es que no existe. Y los que estáis conmigo en estructura de datos y los que habéis hecho metodología y tal, eso es una complejidad lineal, ¿no? Tenemos que leer todos. Bueno, pues el algoritmo de Grover lo que hace es que en un espacio de búsqueda no estructurado, no ordenado, no hay ningún orden establecido, es capaz de encontrarlo cuánticamente, lo que nosotros buscamos. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues supongamos que queremos buscar ese valor W, que no sabemos si está o no está por ahí, en un espacio, y lo que hacemos es, al principio ponemos en superposición. Todos los números de ese vector tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pero nosotros estamos buscando alguno, no cualquiera. Y entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a marcar los que cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones tiene mi búsqueda? Que sea par, menor que 7 y... no sé. Y que además sea potencia de 2, no sé. Lo marcamos. Y al marcarlo, lo que hacemos es que lo cambiamos de fase. ¿Qué significa eso de cambiar de fase? Lo del spin del electrón, ¿os acordáis de los spiners del más menos un medio? Pues eso, lo cambiamos. Le cambiamos el signo, la fase al electrón. Y entonces ahora, aquellos elementos que pueden cumplir la condición, se van para abajo. Y entonces la probabilidad ya no es un 25% en ese ejemplo de 4 barras. Ahora ha bajado un poquito.
Entonces, por esa línea de la probabilidad de todos, porque claro, ha bajado porque hay uno que está abajo, giramos. Hacemos un giro, entonces los que están por encima de la barra bajan y los que están en negativo suben mucho y llegamos a esto. Y entonces cada vez vamos teniendo en cada iteración más probabilidad de seleccionar el número que yo quiero. Y el algoritmo de Grover nos dice que usando eso, un oráculo y un difusor, que no puedo meterme ahora a contaros qué son, que obtienes el resultado que tú buscas en un tiempo, en una complejidad raíz de n. Obviamente no es un logaritmo en base 2 de n como en la búsqueda ordenada, pero es que no teníamos el vector ordenado. Pero es que ni siquiera miramos la mitad de los elementos y obtenemos el resultado. Es una brutalidad de mejora en tiempo. Y diréis, bueno, pero es que buscar un número en un vector es una chorrada, ¿no? Y si yo os digo que el problema de las reinas, no sé si habéis visto el problema de poner las 8 reinas que no se coman entre ellas en un tablero de ajedrez, si yo especifico los requisitos de cómo tienen que ser, dónde tienen que estar las reinas para no comerse, me encuentra, al final del algoritmo, me encuentra alguna de las posiciones que es válida. Y ya no estamos hablando de 2 elevado a 8, sino que estaríamos hablando de raíz de n, o sea, raíz de 64. La mejora de tiempo de ejecución es bestial. Fijaros que al azar, cuanto más números, más veces. Con esto tenemos algo que es tirando a logarítmico. Es una raíz de n, pero bueno, esto cambia las cosas. Puedo optimizar cosas en un tiempo bueno. El caballo de Troya, el algoritmo de Shor. Peter Shor en la década de los 80 se inventó esto y lo que promete el algoritmo de Shor es que es capaz de factorizar un número grande en factores primos. Y sabéis que eso es la base de los algoritmos de clave pública, porque a ti te dan un valor y un número muy grande y el objetivo es que tú ni en 100 años seas capaz de encontrar la factorización de esos números primos y entonces nunca eres capaz de descifrar el mensaje oculto. El problema es que este algoritmo, a medida que vayan creciendo el número de qubits, y ya llevamos unos cuantos, pues puede hacer aquello que tardaría millones de años en algunos segundos. Yo estoy convencido que alguna agencia de inteligencia ya lo ha hecho, pero no nos lo han dicho. Todavía nosotros, a pie de calle, no somos capaces de hacerlo, pero en algún momento llegará esta supremacía cuántica. Y esto es muy grave. Pensad en todos los sitios en los que se utiliza la criptografía de clave pública o de cubas elípticas y cosas de esas que habéis estudiado, si no me equivoco, ya desde primero en álgebra lo estudiáis. Y como veis es un algoritmo realmente sencillo. Tiene unas cuantas cajitas, tiene una parte híbrida, es híbrido, tiene una parte cuántica, esa parte en azul, tiene una parte clásica y tiene una complejidad cúbica, n elevado a 3, no n elevado a n, como es fuerza bruta. Y luego tenemos los algoritmos de quantum annealing. El quantum annealing, el annealing se podría decir algo así como recocido o enfriamiento, depende de la traducción. Ya se utiliza en algoritmos de inteligencia artificial, el enfriamiento simulado y tal, pero la cuestión está en que podemos utilizar nuestras partículas cuánticas, nuestros qubits, para que encuentren el estado de menor energía de un problema. Bueno, ¿y qué tiene que ver ahora aquí la energía? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros, yo al principio voy a tener un estado en superposición. Entonces tengo una equiprobabilidad de tener un 0, un 1, claro, aquí solo con 1, imaginaos que tenemos muchos más, ¿vale? Y aplicando esas puertas cuánticas de las que yo os he hablado, puedo ir haciendo que vaya ganando probabilidad uno de
de nuestras lecturas. Y entonces voy mejorando y mejorando y mejorando, y entonces puedo ir encontrando mínimos. El problema es que los algoritmos de Machine Learning, los que ya estáis más arriba en los cursos superiores, tienen el problema de los mínimos locales. Los mínimos locales hacen que cuando tú llegas a un mínimo local es muy difícil saltar al siguiente mínimo. Sin embargo, aquí tenemos una cosa que es el efecto túnel cuántico, y nos permite saltar esos mínimos locales porque sí, y salta, y atraviesa el montículo sin saber por qué. Y entonces al final vamos evolucionando, 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 y encontramos el estado de mínima energía. Y con eso tenemos la solución a un problema de optimización que puede ser bastante complejo. Habéis visto en clase el problema de la mochila y cosas de estas, ¿no? Pero puede haber problemas mucho más complejos, partimiento de grafos, el coloreado, no sé. ¿Y cómo se hace todo eso? Pues utilizando un hamiltoniano. Tampoco habéis oído hablar de un hamiltoniano, ¿verdad? Un hamiltoniano es una expresión de energía. Es una expresión de energía, pero que informáticamente sí lo podemos ver. Tenemos unos objetivos. Por ejemplo, mi objetivo es llevarme todas las cosas que pueda con el mayor valor de cosas en la mochila. Que ese problema lo habéis visto, ¿no? El problema de la mochila, muchos de vosotros. Y si no, pues es un problema que yo voy a robar y quiero llevarme todo lo más valioso. Y no quiero que se me rompa la mochila. Llega un momento que la mochila se rompe si le meto muchas cosas. Pues las restricciones serían que no meta más peso del que la mochila aguanta. Lo que pasa es que en vez de hacer un for e ir metiendo objetos a ver si se rompe o no la mochila y ver cuánto es la suma de los valores de los objetos, y así voy iterando hasta que encuentro lo mejor, lo que hago es que especifico esto como una suma de sumatorios. Entonces yo quiero maximizar mis objetivos y quiero poner unas restricciones con otros sumatorios. Con todo eso, pues yo me genero una matriz llamada cubo, una matriz que es cuadrada, en la cual voy poniendo las restricciones y los objetivos, se lo paso a un circuito cuántico, que sería este de aquí a la izquierda, ya con qubits, y fijaros que me da las probabilidades a la hora de leerlo. Y la probabilidad más repetida es la de mínima energía. Me dice la mejor configuración de la mochila. O de cualquier otro problema de optimización que os podéis pensar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que esto ya no es ciencia ficción. Estamos resolviendo problemas de optimización que incluso podrían ser intratables en tiempos reales. En tiempos reales. Por lo tanto, tenemos repercusiones gravísimas. Pero la repercusión principal es la del algoritmo de Shor. Las tarjetas de crédito, el HTTPS, la firma digital, Bitcoin, todos los algoritmos de cifrado están basados hoy en día en algoritmos de clave pública. Si reventamos esa clave, se acaba la informática hasta donde la conocemos. O sea, si te revientas el algoritmo de encriptado que tiene tu tarjeta de crédito, ¿quién te asegura que no te roban el dinero? Si revientas el HTTPS y el candadito ese que te pone al lado que nos dice, que le decimos a nuestros mayores, oye, mira el candadito para saber que estás, ya no sirve de nada. Puede haber un ataque en man in the middle, puede haber muchas cosas, ¿no? Ahí. O sea, ¿quién dice que las actas que yo he firmado con vuestras notas las he puesto yo? Si la firma digital no vale de nada. ¿O quién te dice que no te quitan todos tus bitcoins? Entonces, ahora sí que parece que merece la pena de esto de investigar en computación cuántica, ¿no? Bueno, entonces, pues la cuestión está en que la computación cuántica no es ciencia ficción. Tenemos ordenadores cuánticos de verdad, los podemos usar en la nube. IBM nos deja jugar con ellos, D-Wave nos deja jugar con ellos. Podemos empezar a trabajar. No es una cosa de decir tenemos 2 qubits. Tenemos muchos qubits ya a disposición, podemos hacer ejercicios y podemos prepararnos.
Además, el hardware está madurando muy rápido. Al principio tener un ordenador con 2 qubits y hacer el ejemplo de entrelazamiento era un hito. Hoy en día tenemos centenares de qubits para poder jugar con ellos. Todo depende de lo que puedas pagar, básicamente. Pero bueno, puedes usarlo. Y entonces ya no son juguetes, son ordenadores de verdad. Obviamente no los tenemos en el bolsillo, no es el móvil, pero los tienes en la nube, con lo cual los puedes usar. Y además su impacto es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Va a afectar a muchas cosas, no solo a la criptografía. Va a afectar a todos los problemas de optimización, a algoritmos de aprendizaje máquina. Probablemente afectará a temas de ChatGPT que parece que son magia, pero también hay muchas cosas que va a afectar. ¿Mejorará la vida? Probablemente. Descubriremos mejores medicamentos, mejores materiales, mejores formas de inversión financiera, pero también va a haber problemas, porque ¿os habéis planteado alguna vez la cantidad de mensajes encriptados que pueden estar guardados por los servicios de inteligencia y que nunca se han desencriptado y que ahora mismo puede saberse que tenían? A lo mejor en un momento dado estamos haciendo la paz entre Estados Unidos y Rusia, Trump con Putin, porque ya no nos llevamos tan mal, y ahora resulta que sale un mensaje de hace 10 años en el que Putin dijo: vamos a lanzar un misil nuclear contra Washington. Y estaba oculto y nadie lo pudo leer, pero ahora ya sí se puede leer. O sea, eso de la retrocriptografía es uno de los grandes problemas, y eso va a pasar. A nosotros nos afecta porque programar va a cambiar radicalmente. Ya no solo vale con saber Java. Ya no solo sirve con que sepamos la sintaxis, que sepamos hacer bucles for, bucles while y hacer clases. Hay algo nuevo. Y tenemos que prepararnos ahora. No penséis que esto es el futuro, no penséis que esto va a tardar 10 años, 20, 50. Lo mismo cuando terminéis la carrera ya es una cosa establecida. Y a lo mejor os interesa saber de qué va, ahora mismo. No sabemos ni cuánto tiempo va a tardar en llegar, ni sabemos todo lo que seremos capaces de hacer con ordenadores cuánticos, pero sí es que sabemos que los computadores futuros no van a ser solo clásicos. Y además, el problema principal que tenemos es el libro famoso que nos recomiendan leer a todos de ¿Quién se ha llevado mi queso? De yo estoy muy a gusto en mi queso y no quiero salir a buscar otro queso, y cada vez se va agotando el queso, pero yo estoy muy a gusto ahí. Pero va a llegar un momento en que hay que pegar ese salto, vencer ese vértigo, igual que en Matrix, y descubrir el mundo real. Porque la computación cuántica nos obliga a elegir. ¿Queremos seguir viendo el código verde como en Matrix? ¿O queremos vivir en el país de las maravillas y aprender a leer Matrix? Entonces, mi última reflexión es: ¿qué píldora eliges? ¿Te quedas con Java en la píldora azul y vives tu vida feliz? ¿O coges la píldora roja y aprendes una cosa nueva? Y bueno, pues con esto termino. Si tenéis dudas, aquí estoy. Si sois tímidos, me podéis escribir, estoy en el directorio, Manuel.Serrano, lo que sea, y ya está. Y espero no haberos aburrido. Tiempo, ¿no? Justo tiempo. Imagino que tendréis muchas preguntas. A ver. Hola, buenos días. En primer lugar, pues agradecerte un montón la charla, ha estado muy interesante. Y bueno, pues preguntarte el tema de criptografía, igual que es peligroso que puedan descubrir todas las claves y demás, debe haber métodos también con física cuántica que se puedan
¿Podrías hablarnos un poquito de eso, de cómo podría protegerse? Sí. A ver, la idea, y hay mucha gente trabajando en eso, es trabajar en criptografía postcuántica. La criptografía postcuántica es básicamente utilizar la ventaja de los computadores cuánticos para tener otros algoritmos de encriptación. Uno de los que se suelen utilizar más es el de la distribución de claves privadas, y es que tú generas estados aleatorios, los mandas muchas veces incluso con ese entrelazamiento cuántico, y luego te pones de acuerdo en cuáles de esos estados cuánticos son los que sirven para tu clave. Grandes rasgos, ¿eh? Y entonces con eso tienes una clave que es resistente, porque no depende de la factorización de números primos. No depende de un algoritmo, sino que depende de características cuánticas. Pero es un reto. Hay gente que está trabajando en eso, hay otra gente que está trabajando en propiedades matemáticas de otras... Eso que veíamos en álgebra, de los espacios, los anillos, todas esas cosas, pues hay gente que dice que las estructuras de doble anillo, yo me pierdo, no soy matemático, son capaces de ser resistentes a este tipo de computación. El algoritmo de Shor solo factoriza. Entonces, si somos capaces de hacer algo que no dependa de la factorización de números primos, pues seguramente que seamos capaces de encontrar nuevos algoritmos. Pero es algo que todavía no se ha resuelto, ¿eh? Entonces, es una carrera contra reloj. ¿Quién va a ir primero? ¿El que consiga el algoritmo de criptografía postcuántica resistente y de verdad útil, o el algoritmo de Shor que solo necesita que haya más qubits? Bueno, lo primero de todo, gracias por la charla. Y mi pregunta es respecto a los algoritmos se construyen, si no me equivoco, a través del circuito. Entonces, habría que hacer un circuito o un computador para cada algoritmo, si no he entendido mal. ¿No? He entendido mal. Sí. Vale. Y luego, si aparte hay algún lugar, alguna página, lo que sea, donde se pueda aprender más sobre estos algoritmos y cómo se construyen. A ver, lo del circuito es una abstracción. Los computadores cuánticos lo que tienen son una serie de qubits son partículas que tienen esas características cuánticas y que te permiten masajearlos, domarlos, no sé cómo decirlo, con las puertas cuánticas, y una entrada de qué operaciones quieres hacer. Y entonces, en función de ese circuito cuántico que tú pintas, lo que haces es que vas aplicando una serie de campos magnéticos básicamente a las partículas para irlas girando y que se vayan adecuando a tu resultado esperado. Esa es la forma. Entonces, una vez que terminas el algoritmo, reinicias todas las partículas a cero y puedes volver a tocarlas con otras puertas. No hay que crear un circuito de verdad. O sea, el circuito es la abstracción para programar, igual que un algoritmo en Python es una abstracción para luego pasarlo a ensamblador y a código máquina, ¿vale? Esa sería la idea. ¿Y dónde? Bueno, pues probablemente el repositorio más grande puede ser el de IBM. Si os metéis en el IBM Quantum Experience, ahí tenéis un montón de cursos que podéis hacer vosotros a vuestro ritmo y os van enseñando desde qué es un qubit y cómo se entrelazan hasta todos estos algoritmos que os he explicado. De hecho, la imagen que he puesto del algoritmo de Grover, la última, está cogido de ahí, del repositorio de IBM. Entonces ponéis IBM Quantum y os sale la página, e incluso os podéis dar de alta y lanzar pequeños circuitos con ordenadores cuánticos pequeñitos. Ya si tienes que hacer algo más grande tienes que pagar, como en todo, ¿vale? Pero para aprender se puede hacer y lanzar los ordenadores cuánticos de verdad. Buenas. Dime. Hola, Rodrigo. Pues lo primero, agradecerte, que me parece que la charla ha sido súper interesante y muy chula. Y tenía un par de preguntillas. Bueno, primero, un poco una opinión tuya como profesor, si crees que esto en el futuro va a ser tan fundamental aprenderlo como saber establecer una variable en programación 1. Y luego, si piensas que en algún momento se va a poder abstraer tanto como al llegar al punto de tener lenguajes de programación cuánticos y que sea mucho más asequible a lo mejor para la gente que le da un poco de vértigo por el tema de lo que acaban de comentar, el tema de los circuitos y tal. Vale, la primera pregunta es, ¿esto va a ser fundamental? Pues como todo en informática. ¿Es fundamental saber lanzar computación a una GPU? Hay algoritmos que usan la GPU para resolver problemas. ¿Es fundamental saber
framework de desarrollo web. Es fundamental saber desarrollar aplicaciones móviles. Es fundamental ser un experto en optimización de base de datos o en SQL. Pues depende de lo que te vayas a dedicar. Entonces, ¿quiere decir mi charla que mañana no vamos a seguir programando en Java? ¿Que mañana no va a haber aplicaciones para presentar la declaración de Hacienda? ¿O que no va a haber una aplicación de contabilidad como toda la vida? No, eso no significa eso. Y hay gente, vamos a seguir necesitando informáticos, si ChatGPT lo permite, para hacer todas esas aplicaciones. Pero también va a haber otras cosas, como el ejemplo que he puesto de lanzar algoritmos a las GPUs, como el minado de Bitcoin y cosas de esas que agilizan los cálculos, que van a ser necesarios de ser lanzados a computadores cuánticos. Entonces, ahí habrá un nuevo puesto de trabajo de informática cuántica. Y entonces ahí pues será necesario saber eso. Pero obviamente si te dedicas a desarrollo web, no vas a usar un ordenador cuántico. Es lógico. Yo no estoy diciendo que se acabe la informática como la conocemos. Estoy diciendo que hay otras cosas nuevas y que a lo mejor eso es una oportunidad. Y dos, la segunda pregunta era, ¿existen lenguajes o van a existir? Bueno, existen lenguajes y obviamente, como todo en informática, a medida que vaya evolucionando, habrá mejoras en los lenguajes. Y obviamente, esos circuitos que yo os he puesto ahí, del algoritmo de Shor, el algoritmo de Grover, el algoritmo de no sé qué, al final van a ser una librería, tú le vas a pasar un vector y se van a lanzar. Y al final tú no vas a saber lo que estás haciendo. Directamente vas a pasar, va a hacer una llamada a la nube, probablemente, si es que no conseguimos ordenadores cuánticos de bolsillo, y recogerá los resultados. Por lo tanto, espero que sí, que sea más fácil. Pero alguien tendrá que hacer esas librerías también, con lo cual es otra oportunidad, ¿vale? Y muchas gracias por lo que me has dicho al principio. ¿Me puedes poner la transparencia de los hamiltonianos, por favor? Oh. No, vale, que tú sabes. Te voy a pedir un esfuerzo de imaginación. Imagínate que soy un estudiante... Hay mucha imaginación, ¿vale? Imagínate que soy un estudiante de primero. Bueno, gracias por la charla. Además, creo que ha estado muy bien. Sé por experiencia propia lo complicado que es hablar de esto y creo que ha quedado mucho más claro de lo que normalmente suele quedar. Así que enhorabuena. Vale, imagínate que soy un estudiante de primero que acabo de salir de clase de Fundamento de Gestión Empresarial o de Física y veo esto y digo, bueno, vale, hasta mañana, luego seguimos. Un abrazo. ¿La computación cuántica es asumible para cualquier estudiante de Ingeniería Informática? ¿Todo el mundo puede acabar sabiendo de esto o hay gente, o esto está por encima de las posibilidades de los estudiantes que tenemos en esta escuela? Gracias. Bueno, a ver, esto es lo que se conoce como pregunta trampa, ¿no? Ten amigos para esto. Sinceramente no sé qué contestarte de lo primero. Estoy pensando, estoy haciendo tiempo. Vale, no, sí, me interesa. A ver, en principio, voy a partir de la idea de que nuestros estudiantes están aquí porque les gusta la informática y están haciendo una ingeniería. Por lo tanto, entiendo que unos conocimientos básicos de matemática tienen, hasta el nivel de saber cómo es un sumatorio o una suma de sumatorios. En base a eso, creo que la utilización de algoritmos ya hechos, que tú llames una librería y recojas los resultados, simplemente tienes que tener unos mínimos de conocimientos de matemáticas, probabilidad y poco más. Entonces, ¿está al alcance de cualquiera de nuestros alumnos? ¿Está al alcance de cualquiera de vosotros? Quiero ser optimista y decir que sí. Ahora, ¿es eso que he dicho es cierto? No lo sé. No, a ver, la cuestión está, todo depende hasta dónde lleguemos. Si estamos hablando de usar algoritmos cuánticos que ya existan, al final va a ser igual que coger, como aquí a lo mejor Julio me mata por lo que voy a decir, coger el scikit-learn
y ala, y ya tienes la red neuronal, la creas y la lanzas. Hay que optimizarla, por supuesto, hay que no sé qué, pero al final la puedes usar y no has hecho ni una neurona, no has hecho un perceptrón, ¿vale? Luego, hacerla por dentro es otra historia. Pero utilizar una librería que haga una red neuronal se puede usar. Por lo tanto, espera, que José Antonio quiere contestarme. Entonces, creo que al final sí, cualquiera de los que estáis aquí seréis capaces. Pero todo depende también de qué queréis dedicaros. Claro, yo justo voy a eso. Yo creo que la respuesta es sin duda sí, siempre y cuando se trabaje con ganas. O sea, creo que tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que hay mucho por hacer y se está descubriendo mucho y eso puede ser un reto y un polo atractor, pero bueno, entiendo que no debe ser la única parte complicada de la informática. Creo que hay partes de la informática que son igual o más complejas de entender, que el problema es que tiene un marketing feo porque todavía está arrancando. Entiendo que será mucho más fácil vender esto y ya nos tendremos que inventar transparencias que queden mucho más monas. Es verdad que la primera vez que ves un hamiltoniano, como estés comiendo algo, se te va a atragantar seguro. Pero esto luego al final se puede generar. Tenemos herramientas que ya automatizan eso y que simplemente es mucho más sencillo. Entonces, que no os asuste. Bueno, Manolo, lo primero es felicitarte por la charla. Ya te he escuchado muchas charlas de cuántica y siempre te diré que explicas muy bien y que además eres capaz de aterrizar muchos conceptos que no son fáciles. Yo compro la pregunta de José y ya no la dejo en los alumnos, sino incluso te digo, ¿y los profesionales que están trabajando en informática van a ser capaces de trabajar con esto? Porque a mí personalmente me cuesta hacer programas en cuántica. Cuando me siento me cuesta, a mí me duele la cabeza. Cada vez un poquito menos, pero me duele. Porque nos dejamos de estar acostumbrados a la lógica bivaluada y ahora nos enfrentamos a una cosa que se llama mecánica cuántica y que no terminamos de entenderla porque de pequeño no nos la han enseñado. Vivimos en el mundo de sí o no o de pastillas rojas y azules. Entonces, cuando estabas hablando en tu charla, a mí me recordaba mucho a ese discurso de los años 60, yo no estaba ahí, que lo he leído, en el que se hablaba de máquinas y de programar. Solo máquinas y programar. Y que eso iba a resolverlo todo. Sin embargo, ya la historia nos demostró que en la crisis de los 60 se puso en duda si realmente la informática iba a ser tan útil y tan aplicable a la sociedad. ¿Ahora qué? Porque estamos viviendo un renacer de un nuevo paradigma. ¿Ahora qué? Porque ahora mismo hay máquinas y programar. ¿Ahora qué? A ver, es una reflexión demasiado larga. La primera, ¿vosotros alumnos vais a ser capaces? Probablemente sí. ¿Los profesionales? Pues depende, probablemente no. ¿Y por qué? Porque a medida que nos vamos haciendo más viejos y nos vamos adaptando a lo que hacemos, nos resulta más difícil salir de ese queso. Y nos resulta más difícil aprender conceptos nuevos. Por lo tanto, o sea, yo cuando me enfrenté a esto, ya hará, no sé, 5 o 6 años, por primera vez, yo era una cosa que ni siquiera, o sea, de verdad me estallaba en la cabeza y decía, ¿pero por qué me he metido en esto? O sea, y además, ¿para qué me sirven estas puertas lógicas, estas puertas cuánticas que están ahí? Si ni siquiera entiendo qué hacen. Vale, me rotan la esfera esa. ¿Y de qué me sirve rotar la esfera? Si no sé qué hago. O sea, es como tener un destornillador y no haber visto nunca un tornillo. Tengo un destornillador, pero ¿para qué lo uso? Entonces, a medida que estás más habituado a hacer tu día a día de trabajo, probablemente es más difícil llegar a eso. Por eso creo que es muy importante que lleguemos a altos niveles de abstracción, como en todo en informática, y entonces ahí sea más fácil. Y que, por supuesto, como en todo en informática, estemos en que haya especialización, y habrá gente que se encargue de resolver estos problemas con la herramienta necesaria, que puede ser cuántica o no, porque he puesto el ejemplo de las tarjetas de los procesadores GPU. Ya lanzar cosas a procesadores GPU no es algo trivial. Vosotros lo hacéis y no es trivial. Bueno, a lo mejor para ti sí lo es, para mí no lo es, ni mucho menos. Entonces, yo ahora mismo tengo que lanzar un algoritmo a un array de tarjetas gráficas y no sé hacerlo.
Y a lo mejor me pongo a investigar y a leer y tal, y tampoco soy capaz de hacerlo. Pero se lo digo a Fernando y probablemente en un par de tardes o a lo mejor en media hora me lo saca. Entonces habrá una especialización. Pero tenemos la resistencia esa, ¿no? Estamos acostumbrados, como has dicho, a la lógica true o false. Cuando llegamos a la base de datos, ya eso de la trivaluada ya nos explota la cabeza un poco, de él no sabe o no tengo el valor y se queda en nulo, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Pero llega un momento en que aquí no es eso. Entonces hay que vencer una barrera muy grande y probablemente la gente que ya está consolidada en su puesto de trabajo va a decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiar? Y si no, pues que vengan las nuevas generaciones y que me resuelvan el problema de optimización que yo tengo. Yo hago la parte de arriba o hago mi interfaz en React o lo que sea y que me la resuelva otro. Entonces, esa es mi opinión. No lo sé. Tampoco nadie sabe. Incluso lo mismo mañana sale otra cosa nueva que es mejor que la computación cuántica y no llega esto a más. No lo sé. Bueno, tengo yo un par de preguntitas. Bueno, muchas gracias, Manolo, ha estado espectacular, como todas las charlas que has impartido aquí en la escuela. Tengo varias preguntas. Una es, ejemplos prácticos donde se usa ya, que tengan impacto, si nos podés mencionar. Otra pregunta era relacionada con si podías ampliar un poquito más lo de sistemas híbridos, ¿sí? de que van así con ejemplos. Y a ver si me voy a acordar. Y la otra es relacionada con que esto no es solo programar, hay un ciclo de vida y también hay ingeniería del software. Sí. A ver, primera pregunta, ejemplos. No me acuerdo ahora mismo dónde fue, no recuerdo el evento, pero creo que fue unas Olimpiadas, creo que fueron las de Río, hubo unas Olimpiadas en Brasil, ¿no? Hace poco. ¿No? Sí. Hubo un evento y además había problemas porque a los deportistas les robaban por la calle, o sea, fue aquello... y además algún atleta salió corriendo detrás y corría más que los malos y otras cosas, ¿no? O sea, fue... ahí Volkswagen hizo un algoritmo cuántico y los autobuses que iban de la ciudad olímpica a los estadios y tal, modificaban su ruta en base... Pues en París. No fue en Brasil, pero cambiaban la ruta en función de un algoritmo cuántico que, entre otras cosas, tenía en cuenta el tráfico y los atascos que había. Y se hacían en tiempo real, se lanzaban por 4G a la nube, al ordenador cuántico, y el conductor de autobús iba siguiendo el GPS que el algoritmo cuántico se lo iba diciendo, por ejemplo. Otro ejemplo, nosotros tuvimos hace poco un proyecto que se llamaba QSalud y que lo que hacíamos era investigar, por supuesto, con médicos, porque nosotros no sabemos de eso, sobre cuál era la mejor medicación, y tanto a nivel de medicamento como de cantidades, para mejorar la calidad de vida de la tercera edad. Y hacíamos algoritmos que mejoraban la medicación. Por lo tanto, ya se usa de verdad. Esos dos ejemplos me acuerdo ahora mismo. Seguro que hay muchos más. La segunda pregunta era lo de los algoritmos híbridos. Los algoritmos híbridos es que realmente es una cuestión de abstracción. Al principio, si teníamos 2 qubits, pues íbamos poniendo puertas, pero llega un momento en que un circuito cuántico puede ser tan grande que sea difícil de construir y, lo que es peor, de entender o de depurar. Y entonces, ¿qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido es que normalmente nosotros tenemos un sistema clásico, un algoritmo clásico, generalmente en Python, porque la mayoría de los algoritmos cuánticos se utilizan con librerías para Python, que lo que hacen es construir el circuito cuántico en base a instrucciones que conocemos, a condiciones, a if, a for, a whiles, y vamos generando nuestro circuito en Python. Y un circuito que se adapta a nuestros requisitos y a nuestras entradas y a nuestra respuesta esperada. Y luego le pedimos al computador cuántico una llamada que nos resuelva, leemos
y seguimos trabajando, e incluso podemos encadenar al estilo de lo que ahora se lleva tanto de los agentes estos de la IA, podemos hacer un orquestador de algoritmos cuánticos mediante un algoritmo clásico. Básicamente sería eso a grandes rasgos. Y por último, y enlazando con lo que he dicho de que los circuitos cuánticos cada vez son más complejos, como todo en informática, a medida que se va haciendo más complejo, tenemos que ir, por un lado, abstrayendo las ideas, llegando a lenguajes y a ideas, conceptos que sean de mayor abstracción, como puede ser en algún momento el ensamblador, después el lenguaje C, luego, no sé, la programación orientada a objetos, y por otro lado, en metodologías. Cuando las cosas son pequeñas es fácil de hacerlas a mano. Cuando las cosas son difíciles hay que seguir una metodología y, por tanto, por supuesto, y nosotros también estamos trabajando en eso, en la ingeniería del software cuántico. Igual que pasa en cualquier otra rama de la informática, no podemos hacer las cosas de forma artesanal, porque vosotros no estáis estudiando una carrera que se llama artesano en informática. Estáis estudiando una carrera que se llama grado en ingeniería informática, es decir, sois ingenieros. Y un ingeniero pues usa metodologías y utiliza legislación y utiliza otras miles de cosas que aseguran que el trabajo esté bien hecho y, por tanto, la ingeniería del software cuántico será imprescindible. No sé si con eso te contesta. Sí, estupendo. Bueno, te vamos a dar un regalito y un fuerte aplauso otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, ya la tengo en azul. Que ya la tenía en blanco la gorra, ya la tengo en azul.